Continuamos con esta serie de mensajes que tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. Para los que no se han dado cuenta, para los amigos que nos visitan o las personas que nos visitan hoy, la iglesia a nivel interno está decorada con esas características, esas virtudes que hacen parte del fruto del Espíritu Santo. Sabemos que es un solo fruto, el fruto del Espíritu Santo, del don del Espíritu Santo, produce un fruto en la vida del creyente que tiene esas características. No son los frutos, es el fruto. No es que usted diga, pastor, a mí sí me gusta como me gusta el gozo, pero yo paciencia no tengo. No, si tiene gozo tiene que tener paciencia, porque estamos hablando que es el mismo Espíritu que produce el amor y la paciencia. Es el mismo Espíritu que nos da la capacidad. Y hoy entonces vamos a seguir en la línea de esas características. Ya hablamos acerca del amor, ya hablamos acerca del gozo, ya hablamos acerca de la paz, ya hablamos hace 8 días acerca de la paciencia, ¿verdad? Así que los que estuvieron hace 8 días van a tener paciencia hoy, ¿verdad? Y los que no estuvieron, pues también. Pero hoy vamos a hablar acerca de la benignidad. La benignidad es una palabrita que a veces los cristianos decimos sin saber qué significa, ¿o no? A veces no tenemos claro qué tiene que ver esa palabra con la vida del creyente. Entonces tenemos amor, gozo, paz y paciencia, y ahora traemos la benignidad y vamos a buscar y vamos a intentar entender de la mejor forma posible qué significa o qué tiene que ver con la benignidad. Colosenses tiene un versículo muy parecido a Gálatas y lo describe como un proceso de ponerse algo. Así que vamos a mirar primero algunas citas antes de detenernos en unos pasajes en especial. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Les doy tiempo para que lo busquen y si no, creo que aquí también van a tenerlo en la pantalla. Colosenses, libro de Colosenses, carta de Pablo a los de Colosenses, capítulo 3, versículo 12, inicia con una palabra. ¿Cuál es? Vestidos. Vestidos. Quiere decir que usted se tiene que poner algo. ¿Cuántos se levantaron y se vinieron tal como se acostaron? No, ¿verdad? Usted se levantó. Si tiene la costumbre de bañarse en la mañana, porque otros se bañan en la noche, pero si tiene la costumbre de bañarse en la mañana, se desnudó, porque no creo que aquí algunos se bañen con ropa, ¿no? Entonces se desnudó, se metió a la ducha, salió y luego ¿qué tuvo que hacer? Vestirse, colocarse algo, ponerse algo. Y entonces Colosenses describe este proceso diciendo, vestidos pues como escogidos de Dios. O sea, está diciendo, no se vista de cualquier manera. Si usted va a tener un encuentro deportivo, si usted no importa el deporte, si usted dice, nos pusimos de acuerdo con unos amigos, con unas amigas, y vamos a tener un encuentro deportivo, ¿cómo se va a vestir para ese encuentro deportivo? ¿Se va a poner tacones si son mujeres, entre los más altos? ¿Se va a poner el vestido con el que se casó? ¿Se va a poner smoking? No, ¿qué se va a poner? Se va a poner algo conforme a las características del entorno en el que va a estar. Se va a poner ropa deportiva, se va a poner sus tacos, se va a poner su pantaloneta, su short, se va a poner una camiseta que le quede cómoda, se va a poner unos tenis, se va a vestir conforme a las características del entorno donde va a estar. Pero si va a ir, por ejemplo, que lo invitaron a una celebración, a un aniversario o a una inauguración de algún lugar y la tarjeta o la invitación dice que eso va a ser muy elegante, ¿cómo se va a vestir? ¿Se va a poner el jean roto que utiliza de vez en cuando para hacer reparaciones? ¿Se va a poner la ropa que utiliza por ahí, esa sudadera vieja que ya el caucho ya no aprieta? ¿Y se va a poner eso que utiliza de pronto para hacer aseo en la casa? ¿Sí? ¿Va a ir así? No, se va a vestir de acuerdo y conforme el entorno. Pues aquí también Colosenses nos está diciendo, vístase, pero vístase en torno a lo que usted ahora es. Vístase como escogido de Dios. O sea que no es cualquier vestidura. Vístase como escogido de Dios y ya nos empieza a brindar qué características tiene esa ropa o esa vestidura. Dice, vístase pues, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, y menciona ahí también esa característica que estamos mirando hoy. ¿De qué?
de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia que hablamos hace 8 días, y mansedumbre la vamos a mencionar después. Pero hoy vamos a fijarnos en benignidad. Quiere decir que un creyente, una persona que ha sido escogida por Dios, tiene dentro de su vestidura la benignidad. ¿Sí? Parecido a lo que Gálatas nos estaba diciendo. Es decir, que es algo que debemos tener la intención de tener en nosotros. No es algo que dice, ay, me toca ponérmelo, ¿no? Como cuando usted va a un trabajo donde le exigen un uniforme, pero a usted no le gusta. Yo le voy a dar un ejemplo. Usted me ve predicando sin corbata, ¿verdad? Pero usted me vio predicando mucho tiempo con corbata. Pero aquí, para que quede aquí entre nosotros y no salga aquí de los medios virtuales que se ven en todo el mundo, a mí no me gusta la corbata. Y trabajé en mi país por más de 15 años en el sector financiero y me tocaba todos los días de corbata y no me gustaba la corbata. Pero me tocaba ponérmela. Y aquí me la puse también, porque alguna vez por ahí alguien me dijo que con que el pastor no predica con corbata y se escandalizaba. Y yo, pues me la pongo. Y que no se escandalicen tanto. Y ya se dieron cuenta que la corbata no predica, ¿no? Porque con corbata o sin corbata la predicación sale de la palabra de Dios. Ahora, bien, pero por muchos años me puse la corbata trabajando y no me gusta. Pero diferente cuando usted se quiere poner algo que sí le gusta. Entonces, cuando nosotros como creyentes pensamos en la benignidad, que todavía no la hemos identificado bien, pero pensamos en que usted, ay, yo no tengo que poner eso. O pensemos en la paciencia que hablemos hace 8 días, ay, no tengo que poner paciencia. ¿Quiere decir que es algo que usted no se quiere poner? Pero es todo lo contrario a lo que nos dice aquí Colosenses. Colosenses nos está diciendo quiere, anhele, busque, vestirse, quiera, es decir, que tiene que ponerse algo que usted quiere tener. ¿Cuántos anhelan tener amor? ¿Sí lo anhela o no lo anhela? Eso sonó como un poco, como que sí, como que no. ¿Cuántos quieren vestirse de gozo? ¿Cuántos quieren tener paz? ¿Cuántos quieren tener paciencia? Mire, eso sí ya se motivaron. Ahora, benignidad, ¿cuántos tienen que tener benignidad? Bueno, pastor, ¿eso cómo se come? ¿Qué es benignidad? Porque ahí a veces como que ya empezamos a entrar un poquito en desacuerdos, o podemos pensar que es una cosa y tal vez es otra. Es decir, mis hermanos, que tenemos que entender que la benignidad es una característica que debe tener el creyente. ¿Amén? Salmo 135.3, que estuvimos leyendo ahorita al iniciar el servicio. Salmo 135.3 nos dice algo que nos tiene que ayudar a entender por qué es bueno que tengamos esa característica de benignidad en nuestras vidas. ¿Sí vamos? Salmos capítulo 135, versículo 3. Dice, alabad a Jehová, porque Él es ¿qué? Bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es ¿qué? Benigno. Yo he escuchado, espero que aquí nunca me lo han dicho. Aquí nunca me lo han dicho. Aquí en Príncipe de Paz nunca me han dicho eso. Pero en mi país, sí tuve a veces conversaciones con hermanos que me decían, ay, a mí no me gusta la alabanza. Yo llego ya cuando va a iniciar la predicación. A mí no me gusta cantar, a mí no me gusta aplaudir, a mí no me gusta. Yo llego ya, a mí me interesa la palabra. Pero resulta que algo pasa en el corazón de aquel que no quiere expresarle con alabanza a Dios algo, porque es también un mandato y es una exhortación bíblica y es una característica y una cualidad de alguien que ama a Dios. Y ahí el Salmo dice, alabad a Jehová, ¿por qué? Porque Él es bueno. Cántele salmos a su nombre, porque Él es ¿qué? Benigno. Y si nos vamos al Salmo 18, hay unas páginas atrás, Salmo 18, versículo 35. Libro de los Salmos, capítulo 18, versículo 35. Miren lo que dice el salmista, y entienda que el salmista vivió cientos de años antes de que el Señor Jesucristo viniera. Pero muchos de los salmos, mis hermanos, tienen una connotación mesiánica, un efecto con relación a lo que Cristo hizo en nosotros hace 2000 años.
Y entonces el salmista escribe en el Salmo 18:35, dice: me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sostuvo y tu benignidad me ha engrandecido. Entonces, en estos dos versículos que leímos, el Salmo 135 y el Salmo 118, ¿qué tenemos claro? Que lo primero que debemos entender es que esta cualidad de benignidad, esta cualidad del fruto del Espíritu, es una característica que tiene Dios. Es una característica esencial de Dios. Él es benigno. Y entonces quiere parecerse al Señor. Porque esa es la misión de vivir en esta vida cristiana. Parecernos a Él. A ver, para los que no sabían o los que sí sabían, se lo recordarán. La forma simple de entender qué hacemos los cristianos en las iglesias o qué es la vida cristiana, se lo resumo así: es buscar parecernos a Cristo. Ahí está todo el secreto del asunto. No le busque quinta pata al gato, es facilito. Si anhela parecerse a Cristo, todo lo que hace va a buscar que se logre ese objetivo: parecernos a Cristo. La vida cristiana no es lograr ascender y yo ya un día voy a poder ser obispo, reverendo, superungido y ultraungido. No. La vida cristiana es parecerse a Cristo, que murió y se entregó para salvación de nosotros. Entonces, ese parecernos a Cristo implica que Dios es benigno, o sea que tenemos que anhelar ser benignos. Y así como Dios es amor, Dios es benigno. Y por ejemplo, Corintios capítulo 13, que habla del amor, versículo 4, si lo alcanzan a buscar bien, y si no, no se preocupen que solo vamos a pasar rápido por ahí. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4 dice: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. Pero mire que dice que el amor es ¿qué? Benigno. O sea que Dios en esencia es amor. Dios es el amor y el amor es benigno y Dios es benigno. O sea que es algo que está íntimamente ¿qué? Ligado, está pegado. Una persona que ama, una de las características de alguien que ama es que es benigno. Pero entonces todavía no hemos mirado el significado. Ahora sí lo vamos a mirar. ¿Cuál es el significado de benigno? Benigno viene de una palabra en hebreo y en griego, de la palabra en hebreo anabá y del griego tretos. No los pronuncio bien, mis hermanos. No sé inglés, mucho menos hebreo y griego. Pero, según los diccionarios bíblicos, dice anabá y trestos, en hebreo y en griego. Y en la etimología griega de la palabra Cristo hay una directa relación con esta palabra Christos, refiriéndose a alguien que es benigno o amable. O sea que cuando entendemos que el nombre que se le dio a Cristo como Cristo, que venía del Mesías de hebreo, que quiere decir como una persona que va a venir, que el Salvador, el Mesías, el que viene, el ungido, la palabra Cristo está asociado a ese Crestos, que significa benignidad. Quiere decir el benigno, el amable, el amigable. Eso significa Cristo de alguna manera. Entonces la benignidad es una característica esencial de Cristo, está impregnada en lo que Él representa como el ungido de Dios. Benignidad también se refiere a los valores de algo o de alguien que es considerado bueno en su esencia. ¿Sí estamos? O ya perdí algunos, ¿no? Todos estamos. Entonces, quiere decir que es alguien que es bueno en esencia, que tiene una bondad, y aunque la bondad es otra característica, pero la benignidad está antes de eso. Es una persona que es buena en esencia. La palabra benigna también en el latín para nuestro español viene de la palabra benignus, que está compuesto por los vocablos bene, que significa bueno, y genus, que indica nacido. No se tiene que aprender todo esto, tranquilo. Pero sí entienda lo que significa eso. Quiere decir que es alguien que ha sido concebido o creado para el bien. Amén. Para lo bueno. O sea que cuando ya entendemos un poquito más la palabra benigno, nos damos cuenta que es mucho más que bueno. Es mucho más que hacer lo bueno que hacer el bien. Es una persona que todo su ser está concebido para lo bueno. Para algo que está haciendo bien.
Hay algunos sinónimos que se utilizan, por ejemplo, si usted mira ahí en la pared, dice benignidad, pero abajito está en inglés, y para los que sí saben hablar inglés, dice kindness, ¿sí? No sé si lo pronuncié bien o no, ahí más o menos. Pero la palabra en inglés traduce más amabilidad que benignidad. Quiere decir que aunque hay sinónimos de benignidad, como por decir algo, benevolencia, complacencia, humanidad, afabilidad, ser piadoso, apacible, la que más se acerca es la palabra amabilidad. Sin embargo, la palabra amabilidad se queda corta en la definición de lo que significa ser benigno. Pero también hay antónimos. Aquí hoy estamos en clase de español, ¿verdad? Usted dijo, ay, yo me fui a la iglesia y terminé en clase de español. Un sinónimo es una palabra que se parece y un antónimo es un opuesto, una palabra que es totalmente contraria. ¿Y cuál es la palabra más cercana como antónimo contraria a benigno? Y la palabra es maligno. ¿Ya ha escuchado hablar del maligno? ¿Cuál maligno? ¿De cuál está hablando? El maligno o la malignidad es lo contrario a la benignidad. Y estos antónimos hacen referencia, la palabra maligno o la malignidad hace referencia a personas o cosas que causan daño, que todo lo que busca es destruir, dañar, hay maldad en esencia. Le voy a poner un ejemplo que usted de pronto, ojalá nadie tengamos que escuchar esas palabras, pero cuando a veces hay riesgo o parece que hay situaciones que pueden ocasionar que alguien tenga cáncer, cuando va al doctor o cuando va a la persona le dicen, sí, tiene un tumor y es maligno. Y cuando es el diagnóstico del doctor, mis hermanos, ahí yo pienso que la persona se quiebra, porque si le dice que tiene un cáncer y es maligno, quiere decir que el asunto va grave, va de mal en peor. Pero a veces le dicen a la persona, mire, sí tiene un pequeño tumor, tiene una pequeña bolita, tiene una pequeña masita, pero no se preocupe, es benigna. ¿Sí han escuchado esos tipos de términos? Y es un término médico. Quiere decir que sí ha nacido algo, pero no va a ser malo. No le va a causar daño, no le va a causar estrago. O sea que en medicina también utilizan estos dos conceptos. Para algo que va a destruir y algo que no va a causar daño, que no va a hacerle mal. Ahora, nosotros entendemos que el maligno, ya en términos espirituales, ¿qué dice la palabra del Señor? No la vamos a buscar, pero muchos de ustedes se la saben. Que el enemigo vino ¿para qué? Hurtar, matar y destruir, y como dice mi mamá, hasta acabar con el nido de la perra. Para acabar con todo, para destruirlo todo. El enemigo no tiene la mínima intención de hacerle algo bueno a usted. Hay gente que hace hasta pactos con el diablo para ser ricos, millonarios, famosos, para lograr muchas cosas, pero al final su vida siempre va a estar, ¿qué? Destruida. Porque no hay nada bueno de parte de Satanás. No hay nada bueno del maligno, ¿sí entienden? Nada puede salir bueno de aquel que en su esencia es maligno. Y el maligno es lo opuesto a ser benigno. Y entonces ahí consideramos que una persona benigna quiere decir que es una persona de buen corazón, que actúa con relación y con buenas intenciones. Escuche esto que acabo de decir. ¿Qué dije? Buenas intenciones. Ahí es donde esto se empieza a poner sabroso, mi hermano. La palabra benignidad, entonces si ya la hemos venido entendiendo, si esa característica quiere decir que es alguien que siempre tiene buenas intenciones. Los viernes aquí nos reunimos y hemos hablado del servicio y una pregunta clave que hemos hecho es ¿cuál es tu motivación? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Sabe que hay gente que hace cosas buenas con malas intenciones? ¿Sí o no? ¿Sí saben eso o yo soy el único que vive en este mundo? Ustedes están en una burbuja que yo no conozco. Hay gente que hace cosas que aparentan ser buenas, pero tienen malas intenciones. No vayamos muy lejos y no nos metamos aquí entre nosotros. Falta ver los políticos en nuestros países.
que van y ofrecen un mercadito y arreglar una calle, y eso parece bueno, pero tienen malas intenciones porque están buscando comprar el voto para que los elijan y luego robar todo. O sea que hacen cosas buenas, pero sus intenciones son ¿qué? Malas. Pero una persona benigna, sus intenciones siempre son buenas. O sea que la benignidad es una característica bien importante. Y si Dios es benigno, quiere decir que las intenciones de Dios siempre son ¿qué? Buenas. El Señor dice: yo no tengo sino pensamientos de bien, de bondad, para darles el fin que pensáis, para bendecirlos, para ayudarlos. Ay, ¿por qué, Señor, hay gente muriendo de hambre? Porque nosotros como seres humanos nos estamos dejando morir de hambre. La comida se bota. Comida que sobra en el mundo. Si gente muere de hambre, no es por causa de Dios, es por nuestra culpa, como seres humanos. Pero Dios es bueno. Amén. Y Dios siempre tiene buenas intenciones. Se lo voy a simplificar como me lo explicaron a mí hace muchos años. Hace muchos años, le estoy diciendo que hace bastante, más de 20 años, que yo no tenía ni idea qué quería decir benignidad. Y hablé con el pastor que era más cercano a mí en ese momento y le pregunté. Le dije: pastor, muy interesante esto de los frutos del Espíritu, pero no sé qué significa la palabra benignidad, no entiendo qué es eso, ¿cómo hago para que entienda? Entonces él me lo trató de explicar de una manera mucho más sencilla, y realmente hoy en día que ya he estudiado y que ya tengo otro, sigue teniendo mucho peso esa explicación que me dio ese pastor a mí. Si benigno es lo opuesto a maligno, la benignidad pues es opuesta a la malignidad. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos claro? Entonces, ¿qué hace el maligno? El maligno todo el tiempo está planeando y buscando siempre hacer lo malo, todo lo que es impuro y todo lo que es dañino. El maligno no va a buscar sino dañar, destruir, hacer lo malo, lo impuro, todo lo que cause daño, ¿verdad? Entonces la benignidad está en la esencia de aquel que quiere estar planeando, buscando siempre hacer lo bueno, lo puro y lo beneficioso para sí mismo y para los demás. Entonces esta explicación a mí me dejó claro el asunto, muy sencilla, y si usted se la queda, pues guárdese, la eches en la bolsa. Pero el asunto es que si el maligno todo lo que vive es para hacer lo malo, el benigno planea hacer el bien. No solamente ser bueno. Hay gente que dice: yo soy bueno. De este tema hablaba con mi hijo, porque él a veces me preguntan cosas y como tenía que preparar el mensaje, pues adelanté con él un poquito la charla. Y él me dijo: papá, pero ¿cómo así benigno? ¿Cuál es la diferencia entre ser bueno o ser benigno? Yo le dije: bueno, la cuestión es lo siguiente, hijo. Si tú sales a la calle y ves a alguien que de pronto necesita un alimento o alguien está pasando hambre y tú tienes algo ahí en el momento y le entregas un pan, una comida, algo, está siendo bueno, ¿verdad? Pero si alguien se levanta desde temprano en su casa, cocina muchos panes o cocina mucha comida y se va con su carro lleno de comida buscando quién tiene necesidad, no fue que se estrelló con la necesidad de alguien y fue bueno, fue que planeó hacer lo bueno. Desde que se levantó, sus intenciones eran buenas. No esperó encontrarse con la necesidad, sino planeó cómo ayudar a aquel que pudiera ayudar en el camino. Entonces ahí ya hay una diferencia entre el que es bueno porque se encontró con la capacidad de responder siendo bueno a una situación, o con el que planea y su vida está en esencia buscando hacer lo bueno. Y no solo se trata de ayudar dando algo, ¿no? Todo, su vida tiene que ser una planeación de búsqueda de hacer lo bueno, de hacer lo correcto, de hacer lo que es puro, de hacer lo que conviene y trae beneficio a otros. Y no todos en el campo material. Si usted se levanta, desde que se levanta en su casa, piense en hacer lo bueno. Cuando ya su esposa o su esposo o sus hijos se relacionaron con usted y le dijeron buenos días papá, buenos días mamá, o buenos días esposo, planee responder bien. ¿Buenos días de qué? Si usted sabe que no dejó de dormir la noche con una roncadera.
ya no está actuando en benignidad, ya está actuando en venganza. El que planea hacer lo bueno, el que busca hacer lo bueno, todo lo que hace tiene que buscar que contribuya a lo beneficioso, a lo bondadoso, a lo que trae bien para los demás. Está pensando, viviendo cómo mi vida bendice y ayuda a otros en todas las áreas. Planea llegar temprano al trabajo, planea hacer lo correcto, planea hacer bien las cosas, prepara algo de comida con amor y con gozo para su familia, no diciendo, esos desagradecidos, no comen nada, ahí le preparo a ese hombre que llega y critica, ya. No, planea hacerlo con amor, aunque la gente no lo merezca. Y es que ese es el asunto de por qué Dios es benigno. Entonces vamos a hacer un resumen aquí rápido para poder seguir avanzando. La benignidad se refiere a un comportamiento ejemplar donde se proclama la gracia, la ternura y la compasión de Dios. Los valores de nuestra vida cristiana, todo esto yo lo he investigado, hermano, esto no nació de mí, yo busqué y ahí está la información. Los valores cristianos muestran excelencia en su comportamiento y es una virtud demostrando que la benignidad nos ayuda a ser amables, íntegros, a vivir con gentileza con nuestros prójimos sin crear distinciones. Ay, yo soy benigno con mi tío el rico que es más amable, pero con mi tío el pobre no soy tan benigno. Entonces no es benigno, le conviene. Ay, yo soy benigno con mi amigo tal que es más buena gente conmigo y que siempre está bien conmigo, pero con fulanito tal no, porque me cae gordo, me cae gordo. Entonces ya no estamos hablando de benignidad, estamos hablando de conveniencias. Asimismo, la persona también permite ser moldeado por la benignidad del Señor para cumplir su palabra. Quiere decir que dentro de la benignidad está el entender que Dios es benigno. La benignidad se refiere a algo o alguien que hace el bien y está concebido para hacer lo bueno. Quiere decir hacer cosas, actividades, obras bien pensadas para los demás. Por eso los cristianos no podemos servir, y esto lo uno con los que vienen los viernes, no podemos servir de cualquier manera. Yo estoy en una campaña, en una huelga desde hace muchos años, desde Colombia, con ese refrán popular que a veces decimos, es para el Señor, Dios sabe. Y esa palabra parece muy piadosa, pero es una forma de decir, ay, di lo que pude y lo que me sobró y Dios sabe. Quiere decir, no me esforcé por darle lo mejor a Dios de mi tiempo, de mis recursos, de mi capacidad, porque es para Dios, Él sabe. Quiere decir, Dios me perdona mi mediocridad, Dios me perdona mi falta de excelencia para Él. A veces nosotros hacemos cosas para el mundo, para nuestro trabajo, para muchas otras cosas, y las hacemos con mucha excelencia. Pero cuando se trata de pronto de hacer o servir o algo que represente que estamos actuando en favor de la obra del Señor, con lo que se pueda, como salga, y que gracias. Y si fue el pastor el que pidió un favor, de malas, pastor. Lo que puedo, y usted verá. Y sí, claro, yo como pastor lo entiendo y humanamente nos entendemos, pero Dios sabe cuáles fueron las intenciones de cada corazón. Dios sabe si diste lo mejor de tu esfuerzo. No estoy hablando de recursos económicos, no me vayan a malinterpretar. Estoy hablando a veces de lo que somos y hacemos para la vida cristiana, si lo hacemos realmente buscando hacerlo con excelencia o no. Si estamos buscando darle lo mejor a Dios de tu tiempo. ¿Cómo lees de pronto una revista de farándula? Y que el actor tal se separó del tal. ¿Cómo lees la Biblia? Señor, bueno, lo suficiente. Me dio sueño. ¿Cuánto hablas de un tema sin importancia? De la novela, de la película, del chisme, del problema. Pero déjenme cuento, ahorita le llamo, esperen porque se me está quemando. Y vuelve y retoma, ¿dónde quedamos? ¿Cómo hablas con otros de Dios? ¿Cómo es tu oración? Puedes hablar 2 horas de un chisme, pero no puedes orar 5 minutos. Entonces, la excelencia
de lo que hacemos sí refleja también nuestra benignidad, porque es nuestra capacidad de decirle al Señor: tú eres benigno, Señor, yo no puedo llegar a ser tan benigno como tú, pero me voy a esforzar tanto como pueda de estar lo más cerca a esa benignidad. Ah, no, es que el Señor es benigno y Él entiende, ahí sabe. Vaya usted a un trabajo y haga un trabajo mediocre. Y dígale al jefe: hice lo que pude, pero usted sabe. Y el jefe le dijo: sí, yo sé que usted ya no tiene más trabajo aquí. Necesito a alguien que trabaje aquí con excelencia. Mande usted a su hijo a limpiar un reguero, a limpiar el baño, y vaya y encuentre lo más limpio. ¿Usted qué le dice? No lo deje ahí limpiando, mire, haga aquí bien, mire, bien despercudido, limpie aquí, pásale el trapo. Yo a veces ya voy a extender la cama a mis hijos, porque los mando a tender la cama y vuelven al minuto. Yo digo: ¿cómo tendió esa cama? Y yo voy y vuelvo: venga a ver, ¡papá! Le digo: no, la tiende bien. Porque se hacen las cosas bien. Y si las hacemos bien para el mundo, ¿por qué para la obra de Dios es con lo que me sobra, con el tiempo que no puedo de pronto hacer otro tipo de cosas? Primero están las prioridades de este mundo, y lo que me sobre, y mis fuerzas que me sobren, y lo que en medio pueda hacer para Dios. Y el Señor sabe. El Señor sabe que tienes otras prioridades, que Él no es tu prioridad. Y no estoy hablando de vivir pegado a la iglesia ni de ser pastores todos. Estoy hablando de tu vida allá afuera. No estoy hablando del tiempo del domingo, ni de venir a la iglesia, ni de lo que hacemos aquí. Estoy hablando de tu vida delante de Dios, en todo lo que tú eres y haces. Entonces la benignidad es una capacidad de parecernos al que es benigno y decir: Señor, yo voy a buscar vivir con el entendimiento de que voy a hacer todo lo que es bueno, todo lo que contribuya, todo lo que sea correcto, porque eres benigno y yo quiero ser benigno, porque es una característica del fruto del Espíritu que llegó a tu vida gracias a la benignidad de Dios. Porque el fruto del Espíritu no llega sobre aquellos a quienes Dios no ha depositado esa benignidad. ¿Y cómo llegó esa benignidad a nosotros? Que siendo malos, pecadores, Él nos perdonó y entregó a su Hijo para darnos salvación. Entonces necesitamos realmente ser esa persona que entiende que toda su vida está pensada para hacer lo correcto. En todas las áreas, con todas tus fuerzas, con todos tus recursos, en todas tus posibilidades. Eso significa ser benigno. Pero hay mucho más, mis hermanos. Filipenses 2, capítulo 3, versículo 4, lo hemos mirado aquí los viernes hace poco. Filipenses 2, versículo 3 y 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La benignidad tiene más que ver con los demás que conmigo. El Señor fue benigno porque no estimó su grandeza de Dios, sino que se despojó de esa gloria para hacerse uno de nosotros, no pensando en Él, sino pensando en nuestra salvación. La benignidad te pone a ti no a pensar en ti, sino en los demás. ¿Por qué voy a hacer lo que yo hago? ¿Porque me beneficia a mí o porque beneficia a los demás? Por eso volvemos a las intenciones. La benignidad tiene que ver con tus buenas intenciones. Porque podemos hacer muchas cosas para Dios y no ser benignos. Y eso es complicado de entender a veces. Porque podemos hacer muchas cosas sacando provecho para nosotros, para que piensen de mí, para que me miren a mí, para que crean en mí, pero eso no es ser benigno, es para que crean en Dios, para que busquen a Dios, para que se acerquen a Dios. Y como dijo Pablo, aún amándolos más, yo sea amado menos, pero no importa, porque lo importante es que amen a Dios.
Y entonces ser benigno tiene que ver con los demás, con cómo beneficio a otros, no cómo saco provecho para mí. ¿Sí estamos? Y es duro hoy decirlo, mis hermanos, porque hoy hay mucho pastor que predica para sacar provecho para sí y no para los demás. Y por eso mucha gente no quiere creer. Pero ustedes y nosotros y todos nosotros no necesitamos un título de pastor para ser benignos. Sencillamente necesitamos creer en aquel que es benigno y que nos ha rescatado y decir, no importa si los demás no lo son, yo lo voy a hacer. Amén. Pero ¿por qué yo tengo que ser benigno y como el hermanito tal no lo es? Eso no es problema suyo. Usted sea benigno y deje que el hermanito tal mire a ver cuándo se estrella con Cristo y aprende a ser benigno. Pero usted hágalo porque usted quiere agradar a Dios. No lo haga por contienda, no lo haga por vanagloria. Sea benigno, estimando a los demás como superiores a usted mismo y no mirando a cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los demás. Y ahí ya empezamos a decir, ay, sí, la benignidad del Espíritu Santo está creciendo en mí. ¿Cómo podemos entender la benignidad de Cristo? Lucas capítulo 6, versículo 35. Amén. ¿Sí lo tenemos? Es importante que lo leamos, así que sí búsquenlo. Lucas 6, 35. Y aquí es donde la benignidad se va poniendo cada vez, ya se están enamorando de la benignidad o no, porque se va a poner más interesante. Lucas 6:35 nos muestra la benignidad de Dios, pero nos revela cómo podemos ser imitadores de esa benignidad. Y Lucas 6:35 dice, amad pues a vuestros enemigos. Y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. ¿Por qué? Porque Dios, Él es benigno para con los ingratos y malos. La benignidad de Dios no es solamente para los que se complacen con decir que son buenos y se autodenominan buenos. Que yo soy tan buena persona, pastor. Yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie. Solo tiene vanagloria, envidia, celos, irias, contiendas. Pero no roba, no mata, no le hace mal a nadie. El Señor es benigno ¿con quiénes? Con los ingratos y con los malos. Pastor, si es que sí que hay gente ingrata y mala. Claro, párese, levántese y vaya al espejo. Y ahí va a encontrar uno. Ahí encuentra el primero. Porque ¿quién de nosotros no ha sido ingrato y malo con el Señor? ¿Quién de nosotros no ha sido ingrato y malo con sus propios familiares? ¿Quién de nosotros no hemos sido ingratos y malos con nuestra propia madre que nos parió? Ay no, pastor, yo no, mi santa madre. ¿Qué? Eso es mentira. Su santa madre sufrió por su ingratitud y porque hemos sido malos hijos en muchos momentos. Aún el que se estime como ser el mejor hijo del mundo, en algún momento fue ingrato y fue malo. Y si hemos hecho eso con nuestros seres terrenales que podemos ver y abrazar, ¿cuánto no hemos hecho con Dios que no lo vemos? Y con que a veces creemos que no está ahí, que no nos ve. Hemos sido muy ingratos y muy malos. Pero Él es benigno para con los ingratos y malos. Ahora, no nos quedamos siendo ingratos y siendo malos. No, ese es el punto. Que Dios fue benigno con los ingratos y malos, pero la característica de esa benignidad de Dios fue que cambió nuestra naturaleza. Ya nos quitó esa naturaleza de pecado y nos dio una naturaleza donde estamos ahora siendo ¿qué? Espirituales. Fue el mensaje con el que iniciamos este ciclo de mensajes. Éramos carnales, pero ahora somos ¿qué? Espirituales. Nacimos de la carne, pero ahora hemos nacido del Espíritu. Y entonces tenemos que vivir o por la carne
o por el Espíritu? ¿Por cuál quiere vivir? Y si vivimos por el Espíritu, andemos conforme al Espíritu. Y si hemos nacido del Espíritu, demostremos que el fruto del Espíritu está en nosotros. ¿Cómo? Teniendo amor, gozo, paz, y que la benignidad nos ayude a entender que ser benignos es amar a nuestros enemigos. Amar a los ingratos. Amar a los malos. No solo a los buenos, no solo a los que nos caen bien, no solo a los que son buenos con nosotros. Y ahí ya hay una relevancia mayor de la benignidad. Entonces la benignidad es para nosotros, que siendo nosotros ingratos y malos, nos dio a su Hijo para perdonarnos y cambiar nuestra naturaleza maligna en una naturaleza ¿qué? Benigna. ¿O cómo eran las intenciones de nuestro corazón antes de haber conocido a Cristo Jesús? Malas. El mismo Señor Jesucristo lo dice en su palabra, dice: no contenderé yo más con el hombre, porque todos sus deseos, todos sus pensamientos son hacia el mal. Lo único que podía cambiar nuestra naturaleza maligna era la obra redentora de Cristo en la cruz, que cambió nuestra naturaleza maligna en una benigna, gracias al Espíritu de Dios que mora en nuestros corazones y que parte de esa característica es la benignidad. Sin ese cambio de naturaleza no podemos ser benignos. Tenemos que haber sido transformados por la sangre de Cristo. Entonces la benignidad, mis hermanos, se vuelve más compleja, pero más adelante. Y si usted ha entendido por lo menos lo que vamos hasta ahora del mensaje, ya debería estar anhelando: Señor, yo quiero ser benigno. De verdad que sí quiero, Señor. Ahora sí. Ya no, si usted no sabía cómo se comía esa palabrita, ya hoy está sabiendo. Ya hoy está entendiendo que ser benigno es mucho más que sencillamente aparentemente ser bueno o amable. Ser benigno tiene que ver con la intención de su corazón. Quiere decir que su intención de día y de noche es hacer lo correcto, es ser bueno. Pero la benignidad es más notoria cuando la ejercemos con aquellos que no la merecen. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros hacemos las cosas buenas por aquellos que no se lo merecen. Uy, es que cuando a mí me pasó, lo que yo estoy diciendo lo estoy contando con la seguridad de que en mi carne lo viví. Cuando más mal estuvimos con mi mamá y con mi hermano en Colombia, cuando no teníamos de verdad ni en qué caernos muertos y a veces nada ni qué comer, mucha gente nos cerró las puertas, familias se burlaron de nosotros, nos humillaron en lugar de bendecirnos. Pero el Señor no nos dejó así, nos levantó, nos ayudó a salir adelante. Y después nos dio la oportunidad de ser benignos con aquellos que un día se burlaron, con aquellos que un día cerraron las puertas, con aquellos que un día no nos dieron, con aquellos que un día nos humillaron. Y entonces ahí es donde usted tiene que saber que Dios está haciendo una obra en su corazón, porque aunque se le restregue aquí todo, Dios está desmoronando ese corazón de piedra y haciendo un corazón benigno. Y sin hipocresía. Una vez me llamaron unos familiares que habían hablado de todo, de mi mamá, de nosotros y todo, que si podíamos ir a orar por ellos porque estaban pasando por una situación. Y yo tuve que orar primero y decir: Señor, tú sabes que en mi carne no quiero ir. Y en mi carne como que quisiera ir y decirle: Miguel, hecho si me. Pero le dije: Señor, cambia ese corazón y déjame ir y llevar una palabra de ti. Déjame ir y mirarlos con verdadero amor, no hipócrita, con verdadero amor. Y orar. Y ayudar y bendecir. Y perdonar. Entonces la benignidad, mis hermanos, es mucho más que simplemente decir: yo soy bueno y no le hago mal a nadie. ¿Cuál es la intención de tu corazón al vivir como cristiano? ¿Con qué intención te levantas? ¿Quieres hacer lo bueno? ¿O no quieres hacerlo? Efesios capítulo 4, verso 17. Vamos a mirar dos características más que implican la benignidad. Se va a poner más bueno. Pónganle cuidado. Se va a poner más interesante. Nos va a doler. ¿Están preparados? Nos va a doler. ¿Sí?
De una vez pueden empezarse a quejar. Efesios capítulo 4, verso 17 dice: esto pues digo, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Bueno, nosotros somos gentiles, para los que no sabían. Aquí algunos judíos de nacimiento. Corre en sus venas sangre judía. Aquí todos somos gentiles, ¿no? Y entonces dice, pues requiero al Señor que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cuáles otros gentiles? Pues los que no estaban en el camino del Señor. Ahora, ¿tenemos gentiles entre nosotros? Claro que sí. Todo aquel que no anda entre los caminos del Señor está en un gentil, pero que no anda conforme a la voluntad de Dios. Que andan como en la vanidad de su mente. ¿Se está leyendo conmigo? Teniendo el entendimiento que entenebrecido, ajenos, no saben nada de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pero ¿cuál es la invitación para nosotros? No ande como ellos. Si el mundo es mediocre en su acercamiento a Dios, usted no ande como ellos. Aún dentro de la iglesia, si usted ve que alguien no ama a Dios como debería amarlo, no lo juzgue, no lo critique, no lo señale, simplemente usted no imite ese ejemplo. Simplemente usted no ande. Eso fue lo que le estaba diciendo Pablo a los de Éfeso. Le estaba diciendo: no ande en la vanidad de su mente, no ande con el entendimiento entenebrecido, no viva una vida ignorante, no tenga un corazón duro. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros, hermanos, nos está hablando a nosotros, no estamos en Éfeso, no somos griegos, pero somos aquí hispanos escuchando la palabra del Señor, que es viva para nosotros hoy, y dice: mas nosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos que engañosos. No hay forma de vestirnos de benignidad encima de los chinos, la ropa de malignidad. Tiene que primero despojarse de eso para luego vestirse de benignidad. Despojados del viejo hombre, mis hermanos, es que usted no se metió a bañar con la ropa sucia de ayer y encima después, mientras se le secaba la ropa sucia de ayer que se le mojó, se puso ropa nueva, ¿verdad? ¿Cuántos vienen así? ¿Cuántos se bañaron con la ropa sucia de ayer y se pusieron encima la ropa limpia hoy? No, usted primero se quitó la sucia y luego se puso la limpia, ¿verdad? Primero tenemos que despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y nuevamente, mira que yo no le estoy hablando porque a mí se me ocurrió, ahí dice: y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira. Es importante, mis hermanos, la benignidad no tiene relación con la mentira. Lo repito, desechando la mentira. La benignidad no está en compaginación con la mentira. Si hablamos mentira y decimos que somos benignos, está echándose otra mentira. Entonces dice: desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo. ¿Con quién está diciendo el Señor que hablemos verdad? ¿Y quién es prójimo? Cualquiera que tenga cerca. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar ¿a quién? Al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Ay, es que es un proceso, pastor. Tómame la mano. Ora por mí para que yo no hurte más. No, pues pida perdón y ya no hurte más. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje
haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece. Ninguna, leámoslo todos, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hasta ahí. Muchas personas piensan que ese versículo se refiere a las groserías, porque hoy en día decimos groserías los seres humanos y creemos que a eso se refiere una palabra corrompida, ¿no? ¿Qué quiere decir corromper algo? Es algo que estaba bueno y se empezó a dañar, ¿sí? Algo que se empezó a distorsionar, ¿no? Por ahí alguien lo dijo. Quiere decir que si usted tiene una canasta de manzanas y vaya a agarrar una manzana que ya se está pichando, que se está pudriendo, que se está dañando, y la mete en esa canasta de manzanas bonitas, buenas, bien lindas, recién sacaditas del árbol, esa manzana podrida empieza a corromper, a dañar las demás. Quiere decir que el Señor está diciendo que tu hablar no sea corrompido, no sea dañado por otras cosas que no sea la verdad. Y entonces dice, ninguna palabra corrompida, incluye las groserías, ¿no? No es que estoy diciendo que hay libertad de decir groserías, no. Incluye las groserías, porque las groserías que son palabras que se han corrompido con el tiempo. Pero ninguna palabra corrompida, nada que esté señalando un poquito de maldad, salga de tu boca. ¿Sabe que una palabra corrompida, quieren que le diga cuál palabra corrompida decimos nosotros los cristianos? Algunos les va a dar gracia y hasta lo van a pensar en volver a decir. Una palabra corrompida que decimos nosotros los cristianos es Dios le bendiga. Escúchame bien porque lo voy a decir, no me voy a sacar de contexto. Muchas veces como cristianos alguien nos ofende, nos haga, Dios le bendiga. ¿Sí? ¿Pasó algún problema? Pero ¿sabe qué? Dios le bendiga. ¿Sí entiende, no? ¿Sí está entendiendo lo que estoy haciendo? Dios lo bendiga es una buena expresión, obvio. Pero ¿qué es lo que la corrompe? Que usted está diciéndola sin que de verdad usted quiera que esa persona sea bendecida. ¿Sí? Usted la está diciendo solamente para justificar su piedad aparente, pero no le interesa. Lo que menos quiere es que esa persona sea bendecida, porque se lo está diciendo de una manera sarcástica. Se lo está diciendo solamente para usted quedar como piadoso, pero en el fondo usted lo que le está diciendo es, ¿sabe qué? Si pudiera le escupía, pero le digo, Dios lo bendiga. ¿Sí o no? ¿Si estamos o no estamos entendiendo el mensaje? Trato de ser lo más claro posible. Entonces, aún una expresión que parece buena, que en esencia es buena, si la corrompemos con un corazón resentido, lleno de ira, lleno de dolor, lleno de ganas de hasta de agarrar a la otra persona y matarla, y le decimos Dios lo bendiga, está saliendo una palabra corrompida por su corazón corrompido de su boca. Ahora, decir Dios lo bendiga no es malo, ¿no? Dígalo, pero dígalo creyendo y queriendo que Dios bendiga a esa otra persona. Si usted me viene y dice, pastor, que Dios lo bendiga, yo le digo, hermana, gracias. Hermano, gracias. Y si usted lo dice porque de verdad quiere que Dios me bendiga, bien. Pero si ahorita al salir aquí de hermano, alguien se enojó por el mensaje y sintió que era para él, y cuando yo le doy allí la mano al final me dice, pastor, que Dios lo bendiga. Mejor no me lo diga. Mejor dígame, ¿sabe qué, pastor? Estoy enojado con usted y después quiero llamarlo y hablar con usted. A ver si lo que dijo en tal pedazo del mensaje lo dijo por mí. Y prefiero que me diga eso y nos ponemos una cita y nos ponemos a hablar. Y le explico si era para usted o no era para usted. Porque podemos tener un corazón corrompido y entonces nuestro hablar, aunque parezca piadoso, está corrompido. Porque no son las palabras, es su corazón, es nuestro corazón.
Entonces, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca implica que usted ya no tiene una vida con una intencionalidad maligna, sino con una intencionalidad, ¿qué? Benigna. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar ganancia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, de quien proviene el fruto del Espíritu, ¿no? Con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda ¿qué? ¿Qué es malicia? Toda mala intención. Y entonces, versículo 32. Antes que ser ¿qué? Benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Todas esas características que tenemos que desechar y despojar de nosotros, hay que quitarlas, porque en primer lugar tenemos que ser ¿qué? Benignos. Entonces, dos aspectos para tener en cuenta de ese pasaje que acabamos de leer. Como hablamos, refleja nuestra benignidad. ¿Cómo es tu manera de hablar? Va a reflejar tu benignidad. Y como perdonamos, refleja nuestra benignidad. Y eso nos hace parecernos a Cristo. ¿Sí estamos o no estamos? Veamos Romanos capítulo 2, verso 1 al 11. Ya vamos a acabar. Pero yo cada vez predico más tranquilo cuando me estoy demorando. Porque como ya hablamos de paciencia, ya ustedes no se van a dejar llevar por la impaciencia, ¿verdad? Romanos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Si ya entendimos esto, piense, una todo el mensaje. A mí me encanta o me gusta que una todo el mensaje como si fuera Dios hablándole realmente a usted. Y ahora Pablo, el mismo que escribió Gálatas, el mismo que escribió Efesios y el mismo que nos está hablando ahora a través de Romanos, dice, si usted ha entendido todo esto, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas. Ahora, esto no quiere decir que es para usted, es para mí. Usted dirá si le aplica o no le aplica. No va a decir que yo le tiré la piedra. Usted decida si le calza o no le calza. Dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú. Él no está diciendo a alguien en específico. Pablo también tenía esos problemas que tenemos los pastores hoy en día. Pablo también tenía que curarse en salud y no decir, esto lo va a pensar el hermano allá en Romanos, que es por él, no. Entonces dice, quien quiera que seas tú, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado realmente cómo miramos aún entre nosotros como cristianos y cómo vemos la vida cristiana. Y cómo se nos olvida que aún los que no conocen de Cristo son un reflejo de lo que tú y yo algún día fuimos. Oye, esa vecina que yo tengo, como es de iracunda, como es de no sé qué, tal vez te irrita porque te recuerda de dónde Dios te sacó. Y es que yo tengo un amigo que es más grosero en el trabajo, eso son 20 groserías, y eso dice, uy, tantas groserías, tal vez te molesta porque te recuerda que tú eras igual. Entonces, aunque ese mundo está mal y está con el maligno, igual tenemos que ser ¿qué? Benignos. Porque ese amigo que dice groserías y no conoce de Cristo, Cristo murió por él y tú estás ahí como un mensajero del mensaje de Cristo. Esa vecina que te irrita y que tal vez es grosera y contendiosa y chismosa y hace un poco de cosas, porque ella también murió Cristo y tú estás ahí de vecina de ella, para que tú seas benigna con ella, para que no la juzgues conforme a lo que es, porque tal vez es lo mismo que tú fuiste, sino para que la mires con misericordia como Cristo te miró con misericordia. Y entonces dice, o menospreciáis, versículo 4 dice el esencial aquí,
¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Si la benignidad de Dios nos guió a arrepentirnos y a un día hoy decir somos hijos de Él y cantar: he decidido seguir a Cristo, y entonces lo cantamos y nos suena muy lindo en coro, así todos como iglesia. Pero cuando tenemos a aquel que aún no ha decidido seguir a Cristo, no queremos ser benignos con Él. Y no queremos mostrarle al Cristo que nosotros seguimos. Y entonces dice: o menosprecias la riqueza de su benignidad, de la benignidad de Dios, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, por eso no cae a nosotros, pero si le cae, entonces Dios te está hablando. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero miren lo que dice para los benignos: pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Y qué dice el versículo 11? Leámoslo todos juntos. Si somos cristianos de verdad, de hueso colorado, si por sus venas espirituales corre la sangre de Cristo, si su naturaleza ha sido transformada por el poder de Dios, si usted ha decidido seguir a Cristo como lo canta, sin volver atrás, si usted verdaderamente es un hijo, una hija de Dios, un discípulo de Cristo, un seguidor del Señor, tenemos que amar a aquellos que aún no lo siguen, como Cristo también los ama y también se dio por ellos. Tenemos que saber que hay un mundo que se pierde y que no se trata ya solo de nosotros, aquí el círculo cerrado. No. Aquí está la iglesia de Cristo, esto no es un club social. Aquí no hay membresía ni el cupo está limitado. Hay gente que necesita de Cristo. Hay gente que necesita que usted deje a un lado la religiosidad, el egoísmo, la envidia, la apariencia de piedad y de santidad, y vaya y les diga a aquellos que no conocen de Cristo que Él tiene esa benignidad para producir en ellos también arrepentimiento. Ahora, si Dios nos trató con benignidad, ¿cómo debemos tratar nosotros a los demás? Empezando por nuestros hermanos también en la fe. ¿Cómo nos tratamos entre nosotros? A veces nos damos muy duro entre nosotros, mis hermanos. Somos inmisericordios a veces entre nosotros como hermanos. Medio vemos que cualquier hermano, cualquier hermana medio cometió un error o tal vez se le fueron las luces en algo y le caemos con todo. Le caemos a lastimarlo, a herirlo. Un pastor dijo alguna vez que somos el ejército que lastima a sus propios soldados. Que el soldado que se cae le caemos encima y lo pisoteamos, lo humillamos y lo exponemos y le decimos al mundo: mire, así somos de implacables. Cuando Cristo, cuando nos vio pecadores, inmundos, ingratos y malos, envió a su Hijo a morir por nosotros. Si Dios nos trató con benignidad, ¿cómo debemos tratarnos entre nosotros? Si hacemos lo contrario, menospreciamos su benignidad. ¿Sí se acuerdan del mensaje de hace 8 días? Del hombre que le fue perdonado toda la deuda por el rey y después no quiso perdonar la deuda de alguien hacia él. La benignidad nos impulsa a ser mucho más que pacientes y a ser intencionalmente buenos con aquellos que también necesitan benignidad.
Santiago, capítulo 3, verso 13. Y de manera benigna, ahora sí ya vamos a acabar. Santiago inicia una pregunta en este versículo 13 y dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? No se trata de intelectualismo cristiano, se trata de sabiduría espiritual. Hay una pregunta específica de Santiago: ¿quién es sabio entre nosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Ay, pastor, de algo bonito. Eso es muy hermoso, porque esto nos libra del fuego eterno. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y perverso es un sinónimo de maligno. Donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra maligna o perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, y aquí sí hay un plural, y de buenos frutos. No está hablando del fruto del Espíritu Santo, sino que cuando dice de buenos frutos, y ya habla plural, de buenas evidencias de que su vida le pertenece a Cristo. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo sabe usted que un árbol es de manzana y no de naranja? Porque encuentra manzanas. Simple, ¿verdad? No tiene que saber de botánica, no tiene que ser un experto en biología. Usted dice, ese es un árbol de manzana. ¿Por qué sabe? Porque hay manzanas. Y ya. ¿Cómo sabemos que somos de Dios? Porque nuestros frutos son sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Todo lo que destruya, mis hermanos, la unidad espiritual, sea en el hogar, sea en la iglesia, sea en su comunidad, sea en sus relaciones personales, es del maligno. Y analícelo con la Biblia. No peleen conmigo. Si algo de lo que le estoy predicando hoy está ahí luchando en su mente y en su corazón, con mucho gusto hablamos después, pero no peleen conmigo. Analícelo a la luz de la verdad de toda la Escritura. Pongámonos de pie todos y voy a leer un versículo más, pero ya yo se lo leo. Usted póngase de pie. Y vamos a orar. Si quieres me lo pones ahí en la pantalla y que todos me miren ahí. Primera de Pedro, capítulo 2. Con Pedro hemos venido mirando muchas cosas para cerrar estos mensajes, y hoy no es la excepción. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 y verso 2 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Has gustado de la benignidad del Señor? ¿Has experimentado la benignidad del Señor? Entonces desechemos todo lo maligno y que el Señor sea el que haga su obra en cada uno.